Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este lunes 1 de agosto, año 2022, iniciando el presente mes. Esperamos hacer las cosas de la mejor manera en este mes de agosto, pero nos tocó empezar agosto un día lunes. Ustedes saben lo que opinamos acá y ya lo hemos demostrado poniéndoles pruebas lo que pasa los días lunes, donde la mayoría de las hembras se imponen ante los favoritos, incluso pues cuando los números no indican que puedan suceder sorpresas, se presentan muchísimas sorpresas los días lunes. Sin embargo, bueno, vamos a traer pronósticos para este día. Ustedes tomen sus precauciones y como les he dicho en anteriores oportunidades, si usted tiene un stay de 1 a 10, máximo hoy juegue un stake 2. Si su stake es de 1 a 4, tiene dividido entre 1 y 4, su stake hoy sería únicamente stake 1. ¿Ok? Así tomamos precauciones ante una derrota. Nuestras pérdidas no afectarían nuestro ban. El día de ayer, un día bastante regular. Sin embargo, tuvimos victorias como la victoria de San Francisco, el over en el juego de Yankee, la victoria para White Sox. En el juego de Boston indicamos el over 9.5. Como les digo, esa media carrerita siempre es para la casa de apuestas. Se anotaron 9 carreras exactamente, por eso siempre les digo comprar siquiera media carrera. En el juego de San Francisco también acertamos en el over de ponche para Carlos Rodón, 7.5. Dylan Cease, lanzador de White Sox, su línea para ponches también era 7.5, hizo exactamente 7 ponches. Ese medio ponche también es, se tiró nuestro pick, arruinó nuestro pick. Victoria para Bragantino en la Serie A de Brasil. Y bueno, pasemos entonces a los pronósticos para este día lunes. Vamos al primero de ellos, únicamente 4 pronósticos. Tener mucha precaución a la hora de hacer sus apuestas. Vamos a los juegos entre New York Mets visitando a Washington Nationals. Por parte de New York estará lanzando Max Scherzer. Esta temporada tiene una efectividad de 2.09. En su último juego lanzó ante Yankees 7 innings, no permitió carreras, 6 ponches. En total, en sus últimos 3 juegos tiene 19 innings, ha permitido solo 4 carreras limpias. En el mes de julio, su efectividad fue 1.39. Sus oponentes le batearon para 197 y su WHIP fue 0.84. Ahora comparen con los números de Patrick Corbin. Efectividad de 6.49 en la temporada. Solamente 4 victorias, 14 derrotas. En su último juego solamente pudo lanzar 2 tercios, o sea, no completó siquiera un inning. Le dieron 7 hits, le anotaron 6 carreras limpias. Ante Arizona, 5 innings, 5 carreras. Ante Atlanta, 5 innings, 5 carreras en total. En sus últimos 3 juegos tiene 10 innings y 2 tercios, le han anotado 16 carreras limpias. En el mes de julio dejó una efectividad de 7.99 y sus oponentes le batearon para 370. En 23 innings y 2 tercios, 40 hits, 22 carreras limpias. Entonces, no voy a entender cómo es que Washington hoy le va a ganar a los Mets. Sin embargo, como ya es lunes, puede suceder cualquier cosa en este juego. Sin embargo, nuestro pronóstico de manera consciente es New York Mets a ganar. Pasamos al juego entre Marineros de Seattle visitando a New York Yankees. Marco González, efectividad de 3.66. En sus últimos 3 juegos tiene 18 innings y 2 tercios, 24 hits, 12 carreras limpias. En julio, la oposición le batió para 320. Por parte de Yankees, el dominicano Domingo Germán solamente ha lanzado 2 juegos esta temporada, efectividad de 8.22. En esos 2 juegos tiene un total de 7 innings y 2 tercios, 11 hits, 7 carreras limpias. Este lanzador de por vida tiene 24 victorias, 17 derrotas, efectividad de 4.62. Cuando usted tiene a Domingo Germán en el montículo, el mejor pronóstico que usted puede tener allí es el over. El over 8.5 en este juego es nuestro pronóstico. Pasamos al juego entre Boston Red Sox visitando a Houston Astros. Nathan Eovaldi, 4 victorias, 3 derrotas, efectividad de
4.43. En sus últimos 3 juegos le han dado con todo 13 innings, 23 hits, 16 carreras limpias ha permitido y sus oponentes le están bateando para 371 y su WHIP, escuchen bien, es 2.08. Por parte de Houston, Luis García, 8 victorias, 6 derrotas, efectividad de 3.81. En los últimos 3 juegos tiene lanzados 16 innings y 2 tercios, 8 hits, 7 carreras limpias. En julio, sus oponentes le estuvieron bateando para 190. Y comparen con Nathan Eovaldi, que en sus últimos 3 juegos le han estado bateando para 371. Nuestro pronóstico para este juego, Houston Astros a ganar. Pasando al juego entre Colorado Rockies visitando a San Diego Padres, Antonio Senzatela tiene una efectividad esta temporada de 4.90. En sus últimos 4 juegos le han anotado 3 carreras o más en cada uno de esos juegos. Y en el mes de julio dejó un registro de 13 innings y 2 tercios, 19 hits, 9 carreras limpias. Sus oponentes le batearon para 339. Escuchen bien los números de cada quien, de cada lanzador, para que ustedes comparen y después vean y se pregunten cómo es posible que se presenten tantas sorpresas los días lunes cuando los números son tan disparejos entre lanzador y lanzador o entre equipo y equipo. Está bien que se presenten sorpresas porque es natural que eso pase, que un lanzador tenga un mal día, es posible, como por ejemplo Shane McClanahan, lanzador de Tampa Bay ayer, el mejor lanzador de la temporada, nunca le habían anotado esa cantidad de carreras, ayer por primera vez en la temporada le anotaron 5 carreras, pues es normal, se puede entender, ya que él siempre en sus juegos le anotan 1 o 2 carreras, bueno, ayer le tocó lanzar un mal juego y le anotaron 5 carreras, ¿ok? Pasamos entonces, San Diego Padres, Mike Clevinger, 2 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.38 en sus últimos 2 juegos, tiene 13 innings, 10 hits, solo ha permitido 3 carreras limpias. En el mes de julio, en total, 24 innings y 1 tercio, 21 hits, 11 carreras limpias. Sus oponentes le batearon para 228. Comparen con Antonio Senzatela, que le han bateado en julio para 339. ¿Ok? Nuestro pronóstico para este juego, San Diego Padres a ganar. Y bueno, estos fueron nuestros pronósticos para este día lunes. Mañana, martes, estaremos nuevamente, si Dios lo permite, con más pronósticos para la MLB.